¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Ahí estamos. Bien, día de hoy, sexualidad infantil. Nos toca ver. Bien, vamos a ver lo que es la sexualidad según la Organización Mundial de la Salud. Buenas tardes, Yani, ahí que saludó. Les decía que según la Organización Mundial de la Salud reporta que en realidad la salud sexual es un estado tanto de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que no es solo la ausencia, digamos, de una enfermedad, ¿sí? No es la ausencia solamente de una disfunción o de un malestar. Y para lograrlo, en realidad, ¿qué se requiere? Un acercamiento más positivo, más respetuoso con lo que son las y los niños hacia el tema, que muchas veces por ahí los adultos nos cuesta hablar de la sexualidad con los niños, ¿sí? También tiene que ver mucho con esta posibilidad de que ellos adquieran un desarrollo saludable, ¿sí? Que sea libre ¿cómo se dice? Corrección, de discriminación, de violencia, ¿sí? Y en realidad para que eso sea posible, tenemos los derechos humanos y los derechos sexuales de todas las personas que en realidad deben ser respetados, ¿sí? A ver, la sexualidad se encuentra en todas las fases de la vida, ¿bien? Y la sexualidad se desarrolla también a través de procesos, ¿sí? Procesos que son dinámicos, procesos que son graduales, procesos que son continuos, ¿sí? Entonces, muy importante esto de proporcionar información sobre la sexualidad, que en realidad es una parte indispensable de la educación, ¿sí? Bien, es necesaria ¿para qué? Para el desarrollo armonioso de las personas, ¿sí? Entonces, una educación sexual apropiada en realidad debe respetar que las diferentes etapas del desarrollo, ¿sí? Debe promover valores, ¿sí? Como la equidad, como la privacidad, como el respeto, la responsabilidad, ¿sí? Ustedes saben que hasta el día de hoy el tema de sexualidad sigue siendo un tabú, ¿bien? Y es muy frecuente que en las familias y también en otros entornos donde interactúan estos niños, muestren por ahí actitudes de desaprobación hacia ciertas manifestaciones propias del desarrollo, que es lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Y en ese sentido muchas veces tenemos actitudes como evasivas, actitudes de silencio, ¿sí? Que también es una forma de transmitir información sobre la sexualidad mediante mensajes de prohibición, de censura, ¿sí? Por eso yo también es algo que siempre lo recalco cuando un niño hace preguntas, ¿sí? Siempre hay que responder esas preguntas, obviamente de la manera adecuada con la edad que tiene el niño, ¿sí? Porque si no, ellos muchas veces se lo toman como que, ay, no, de ese tema no se puede hablar. ¿Bien? Y por otro lado tenemos los medios de comunicación, que los medios de comunicación también tienen un impacto bastante importante en lo que es el desarrollo sexual de los menores de edad, ¿sí? Porque hoy en día ellos se encuentran sumamente expuestos y cada vez a menor edad a todas estas manifestaciones erróneas muchas veces, manifestaciones distorsionadas, manifestaciones, incomprensibles de la sexualidad, ¿sí? Hoy en día existe una gran facilidad de leer contenidos inapropiados, ¿bien? Y ni hablemos por ahí de la supervisión de las actividades en Internet, ¿sí? Por parte de los progenitores, que muchas veces suele ser insuficiente, ¿sí? Bien, por eso, no es posible muchas veces mantener un lenguaje oculto, ¿sí? O mantener estas actitudes evasivas hacia el tema. En realidad es necesario que proporcionar información. ¿Para qué? Para que se vaya construyendo una sexualidad saludable, ¿sí? Y que estén preparados también para los cambios de su cuerpo, por ejemplo, ¿sí? Para las emociones que van experimentando, ¿sí? Que ellos comprendan el significado
de la privacidad, de la intimidad, ¿sí? Que aprendan sobre el respeto hacia su cuerpo, hacia el cuerpo de los demás, ¿sí? Que por ahí también el niño se sienta eh, a gusto o libre de hacer preguntas, ¿sí? Que puedan ellos expresar todas esas conductas saludables de acuerdo con su edad, ¿sí? Y no va a ser el silencio, no va a ser el prejuicio, no va a ser los temores, la manera que nosotros como adultos podemos ayudarlos, ¿sí? A mí me pasó mucho con mi hija hoy tiene 10 años, preadolescencia total, a full, y por ejemplo me pasó con el tema de que mi mamá me cuestionaba de que mi hija sabía muchos temas que para ella no eran acordes a su edad, ¿sí? Yo con mi hija hablo todo, todo de acuerdo a su edad, obviamente también. Pero me pasa otra cosa que por ahí a mí me facilita mucho, que yo trabajo desde casa y mi hija está constantemente escuchándome a mí hablar de un montón de temas que ella los pregunta. Y como mamá se lo suelo responder de la mejor manera posible. Eh, entonces, cuando le toca este tema del cambio en su cuerpo, ella se lo tomó como más, digamos, como más natural, sí, me va a pasar, yo ya lo sé, esto, que yo siempre le digo, yo no quiero que te pase a mí, yo cuando me hice señorita, que fue a los 10 años, yo no sabía nada del tema, ¿sí? Entonces, cuando tuve mi primera menstruación, tampoco nadie me lo explicó. No es que mi mamá después de eso se tomó el tiempo de decir, bueno, mira, hija, esto pasa, esto es... Mi mamá directamente me mandó al ginecólogo y para mí fue como un boom. Che, ¿qué pasó acá? Y, y siempre le digo a mi hija, a mí no me gustaría que te pase lo que me pasó a mí, que a mí me cayó como algo, como un balde de agua fría, porque no sabía que en mi cuerpo iba a pasar esas cosas, y la voy preparando, de a poco, ¿sí? Pero como les digo, por ahí a mí me resulta mucho más fácil porque ella me escucha todo el tiempo hablando de un montón de temas, no solamente esto, y está eso de que la curiosidad, che, mami, hoy te escuché que dijiste tal cosa, ¿y eso qué significa? ¿Y eso qué quiere decir? Entonces a mí me da el pie para yo explicarle, ¿sí? Entonces, hablando de esto de la educación sexual, ¿sí? La educación sexual integral, ¿no? Es necesaria para un desarrollo saludable. Es un derecho, además, ¿sí? De que todos los seres humanos, independientemente de la edad, independientemente del sexo, la religión, la raza, ¿sí? Ninguna creencia, ideología, dogma, debe estar por encima de la educación sexual saludable y orientada científicamente, ¿sí? Eh, Otra cosa que también me lo han cuestionado de parte de familia, más que nada, es el tema, ¿cómo llegué al mundo? ¿Te trajo la cigüeña? No, la cigüeña no te trae, no te trae el cartero que te deja en tu casa, no, no. Mi hija desde un principio, en mi caso, sabe quién o cómo, entre comillas, porque no sabe toda la historia completa todavía, de que los bebés nacen de la panza de la mamá, no que lo trae la cigüeña, que te encargué por una cartita y el médico te entregó, no sé, cosas que sí, es el módulo número 1, el último PDF, que si no recuerdo dice sexualidad infantil, la sexualidad infantil, ahí abro el campus y ahí te digo bien, Suni. Dame un segundo. Acá estoy. Pa. Módulo, exacto. Módulo número 1, sexualidad infantil. Sí, sí, módulo número 1. Bien, entonces, a ver, todas las personas, ¿sí?, que participamos de una o de otra manera en la formación de niños, la formación de niñas, tenemos la responsabilidad de conocer y de ofrecer una educación sexual integral, adaptada, como dije antes, a la edad, ¿sí? Y que a ese niño, a esa niña le permita un desarrollo saludable. ¿Bien? ¿Sí? Y también es algo que es común,
que muchas madres, muchos padres acudan a profesionales del área médica para solicitarle, digamos, información ante conductas relacionadas con la sexualidad de sus hijos o sus hijas. ¿Sí? Después, más adelante, les voy a contar lo que pasó con mi sobrino. Es un PDF nuevo, está después del PDF que dice El niño para el psicoanálisis, debajo tenés la sexualidad infantil. ¿Sí? Hay un dibujito de un niño y una niña. Bien, entonces, vamos a ver algunos conceptos que son fundamentales. Primero, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad en realidad es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, anatómicas, psicológicas, afectivas y sociales del ser humano, ¿sí? Que incluye el sexo, el género, el erotismo, ¿sí? La vinculación afectiva y la reproducción. Bien, por otro lado tenemos sexo, ¿sí? Que se refiere a las características biológicas que define a los seres humanos como hombre o como mujer. Bien, después tenemos género. ¿Qué es el género? Son conceptos o son construcciones sociales de las funciones, del rol, de los comportamientos, de las actividades, de los atributos que se le asignan a las personas por ser hombre o por ser mujer. ¿Sí? Después, otra palabra que también hay que saber que son las zonas erógenas, ¿sí? Que son una región del cuerpo que funcionalmente es el sitio, digamos, del placer y gratificación sexual. ¿Sí? Tenemos zona oral, zona genital, zona anal, ¿bien? Y otra palabra es la sublimación, que la sublimación en realidad es un proceso psíquico mediante el cual la energía sexual se canaliza hacia otras actividades, como por ejemplo, la creatividad, la vida social, la creación artística. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ustedes saben que la sexualidad también está presente durante todos los ciclos de la vida, ¿sí? Y que se encuentra, como dijimos, en permanente proceso de transformación. ¿Sí? No tiene una sola función, no se presenta en un solo periodo de la vida del ser humano. Es un proceso en realidad que es dinámico, ¿sí? En donde la energía sexual se organiza por distintas, digamos, etapas y cada etapa tiene su particularidad. Bien, y esas etapas son indispensables para ir formando la personalidad adulta y para alcanzar lo que es la sexualidad madura. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver un poquito de cada una de esas etapas. ¿Sí? Tenemos la fase oral o la etapa oral que se produce durante el primer año de vida. ¿Sí? En esa etapa la boca es el núcleo primario de energía y gratificación sexual. ¿Sí? Desde lo que es el nacimiento nosotros sentimos placer, por ejemplo, al ser amamantados. Bien, y la boca es la parte del cuerpo que proporciona esa satisfacción, ese agrado, ese acercamiento hacia la mamá o hacia la madre. ¿Sí? Bien, en esa etapa, ahí te dejo, Paula, en esa etapa, debido a que ese es el control del placer, es muy común que observemos, ¿sí? Que estos niños se llevan frecuentemente objetos a la boca, ¿sí? Las manos, los pies, ¿bien? Y es una etapa donde ellos se inician a conocer su propio cuerpo, ¿sí? Paula, decime. Fue sin querer, profe, discúlpeme. Ah, bien, no hay problema, no hay problema. Bien, la otra fase o la otra etapa es la fase anal, ¿sí? Que abarca desde el primer año al tercer año de edad. Acá la zona erógena se encuentra focalizada en la región anal, ¿sí?
Es una etapa donde el niño adquiere mayor control del cuerpo, ¿sí? Inicia con lo que es el control de esfínteres, ¿sí? Donde los músculos le permiten retener o expulsar las heces, ¿sí? Y ellos adquieren placer al hacerlo. ¿Bien? Y además ellos descubren que pueden tener el control del esfínter permitiendo el inicio del proceso de esa independencia que necesitan. ¿Sí? Luego entramos en lo que es la fase fálica, ¿sí? Que va de los 3 años a los 5 años de edad, ¿sí? Que acá el núcleo de energía sexual se encuentra en los genitales. ¿Sí? Entonces, niños y niñas experimentan placer al tocarse los genitales y al masturbarse. ¿Sí? Bien, y se presenta acá lo que es el complejo de Edipo, ¿bien? Donde lo que es la libido o lo que es la energía sexual está enfocada en los padres, ¿sí? Y son los padres los objetos de deseo. Bien, después entramos en lo que es la etapa de latencia, ¿sí? Que se presenta aproximadamente entre los 6 a los 11 años, más o menos, que es un periodo que comprende que la declinación de las manifestaciones de la sexualidad infantil, ¿sí? Y es el comienzo de la pubertad. Bien, entonces acá se observa más que nada que una disminución de las actividades relacionadas con el erotismo, ¿sí? Y aparecen lo que son los sentimientos de pudor, de asco, ¿sí? Las aspiraciones también morales, estéticas. Bien, entonces en esta etapa todo lo que son las manifestaciones de la sexualidad sufren una transformación, ¿sí? En realidad su interés se dirige hacia, digamos, otros destinos, ¿sí? Hacia el mundo, por decirlo de una manera, extrafamiliar. Bien, y es una etapa que es sumamente importante para la integración con sus pares. ¿Sí? Ese es uno de sus asuntos, digamos, más importantes. Bien, y luego tenemos la etapa genital, ¿sí? Que es la etapa de la adolescencia, digamos, donde hay cambios físicos, donde hay cambios psicológicos, y ellos continúan la lucha por la autonomía, ¿sí? La identificación con el grupo de compañeros. Bien, y es una etapa donde se alcanza la capacidad de reproducción. ¿Sí? Bien, pero por ejemplo, la madurez emocional, la madurez física, no lo logran en toda su totalidad. ¿Sí? Y acá la zona erógena nuevamente viene a ser los genitales. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí hablando un poquito de las manifestaciones de la sexualidad infantil, ¿sí? Muchas veces la sexualidad se asocia exclusivamente con la genitalidad, con el erotismo, ¿sí? Pero más allá de eso, sus manifestaciones tienen una dimensión un poco más amplia. ¿Por qué? Porque la sexualidad está conformada, ¿sí? Eh, integralmente, ¿sí? Y también abarca otros aspectos. Bien, entonces vamos a ver lo que son las manifestaciones relacionadas con el género, ¿sí? Relacionadas con pertenecer a uno o a otro género, ¿sí? Desde lo que son las diferencias físicas, la forma de expresarse, la forma de relacionarse, digamos, con los demás, ¿sí? Y se ha demostrado mucho que la forma en que nos relacionamos tanto con las niñas como con los niños son diferentes. Bien, entonces la perspectiva en relación con el género, en la mayoría de los progenitores más que nada, se va construyendo desde el embarazo, cuando uno descubre cuál es el sexo del bebé. ¿Sí? Y en general la manera de comunicarse, la manera de relacionarse con cada género es distinta. ¿Sí? Desde esa perspectiva que se va construyendo. La forma de hablar es distinta, la forma de expresarnos es distinta, la forma en que jugamos es distinta. ¿Sí? Los infantes empiezan, digamos, a comprender las diferencias entre varón y mujer durante los primeros 3 años de vida. ¿Sí? Los niños
observan que el modelo masculino que tiene más próximo y las niñas observan el modelo femenino. ¿Sí? Y acá yo también siempre cuento la historia que me pasó con mi hija en Salito de Cuatro, ¿sí? Cuando comenzaron con el tema de, que iban a ver el tema de sexualidad en el jardín, que la docente informa que van a ver esto y yo aterrada, porque mi hija no sabía la diferencia entre el varón y la mujer. Entonces me fui a hablar a la escuela con la maestra y le manifesté que cómo le explicaba, porque no sabía cómo hacerlo realmente a mi hija, que los hombres tenían pene y que las mujeres tenían vagina, que no eran todos iguales. Lo cual la maestra me miró como diciendo, ay, no te lo puedo creer. Me dijo, vos quedate tranquila que lo vemos en la escuela, vos no le digas nada a la nena, que esto, que lo otro. Bueno, pasó. A la semana ven el tema de la sexualidad, las diferencias en realidad entre las nenas y los varones, y llega mi hija a mi casa, 4 años, y me dice, abre la puerta con una expresión que yo no me lo olvido más en mi vida. Me dice, mamá, no sabés lo que hizo la seño hoy en la escuela. ¿Qué hizo la seño en la escuela? Yo ya me la veía venir. Dice, ella puso en el pizarrón una nena y un nene, pero se olvidó de taparle las partes íntimas. Ay, le digo, ¿en serio, hija? Sí. ¿Y vos sabías, dice, que las nenas tenemos vajilla y los hombres tienen pene? Vajilla, además. Sí, le digo, hija. Ay, yo pensé que papá era como yo, me dijo ella. Y lo tomó tan natural. Y yo digo, yo me hice toda una historia para explicarle a la chica la diferencia que había entre nenas y varones. Y no era tan complicada la historia. Ellos lo entienden. Sí, obviamente le agarró la curiosidad. Sí, porque yo me empecé a dar cuenta que cada vez que veía al papá lo empezaba a mirar, ¿viste? Quería observar la diferencia esa que ella había aprendido. Y muchas veces los padres lo tomamos como si fuese algo que, ay, no, eso no se puede hablar, está prohibido en casa. Y no, ellos lo tienen que saber. Y es algo natural. ¿Sí? Pero los padres tenemos miedito. ¿Sí? Ellos van identificando que pertenecen a un determinado género y intentan imitar también a los mayores. ¿Sí? Ellos asumen muchas veces papeles observados en la familia, en la escuela, en el ambiente más cercano, los reproducen. ¿Sí? Y del mismo modo también van interiorizando los valores que esos roles adquieren en la sociedad. ¿Sí? Por eso es importante esto de mostrar modelos respetuosos, modelos equitativos de relación entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, algunas de sus manifestaciones, ¿cuáles son? Son el imitar, sí, imitar el rol de la mamá, el rol del, un segundo, el rol del papá, ¿sí? O el de los hombres y las mujeres a través del juego, a través de la convivencia familiar, con los amigos, ¿sí? Por eso es importante transmitir también esto del concepto de equidad, ¿sí? Enseñar y mostrar que la convivencia familiar, la convivencia escolar entre niños y niñas es valiosa, ¿sí? Que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas responsabilidades, que tienen las mismas oportunidades para desarrollarse, para crecer, para aprender. Bien, que esta es otra historia que también me tocó con mi hijo. Un día sale del dormitorio, 5 años de haber tenido, 4 o 5 años, y me dice, mamá, yo quiero ser varón. Lo cual la madre le dijo, bueno, ¿sí? Esa fue mi respuesta. Bueno, al ratito me puse a pensar y digo, ¿por qué querrás ser varón? Entonces me fui a preguntarle. Le digo, hija, ¿y vos por qué querés ser varón? Y porque los varones son más guay, me dijo ella. Ay, le digo, hija, guay, ¿qué es esa palabra? Claro, de un videíto. ¿Sí? Dice como más geniales, me dice ella. Ah, sí, le digo, ¿y por qué los varones son más geniales que las mujeres? Y ella me dice, y porque los varones trabajan, porque los varones andan en auto, porque los varones juegan al fútbol. Ah, le digo, ¿y mamá no anda en auto? Sí.
Y mamá, en el cumpleaños de tu primito, ¿no jugó al fútbol? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los varones y las mujeres? Y se quedó mirándome como diciendo, sí, no hay diferencia. Y le digo, ¿vos no tenés autos? ¿Vos no tenés pelotas para jugar? ¿Vos no tenés dinosaurios para jugar? Entonces esos serían juguetes de varones solamente. Ah, no, me dice, entonces está bien, soy mujer. Entonces, marcar esa diferencia no está buena tampoco. ¿Sí? Bien, mi hija de chica tuvo autos de carrera, los tiene hasta el día de hoy, le encanta. Acá en mi casa, el domingo, la madre fanática de las carreras de autos, del TC2000, menos mi marido, se mira la carrera y eso no significa de que yo tenga a lo mejor una orientación sexual diferente a la que me tocó. ¿Sí? No hace la diferencia. Bien, entonces los juguetes, no tienen género. La ropa no tiene género. ¿Sí? Y eso también hay que orientar a los niños en ese sentido. Entonces, si nosotros vamos con todo lo relacionado con el género, ¿sí? Es común la curiosidad, es común las preguntas, ¿sí? Sobre las diferencias, digamos, entre niños y niñas, ¿sí? Que exploren sus genitales, ¿sí? Buscar, tocar sus genitales, ¿bien? ¿Bien? También que por ahí quieran observar a otros niños y a otras niñas, ¿sí? Porque les llama la atención las diferencias, ¿bien? Jugar al papá, jugar a la mamá, ¿sí? A ver, que los niños, las niñas se vistan con ropa de los progenitores, no importa el sexo que sea, ¿sí? Bien, que jueguen o que puedan vestirse o expresarse muchas veces también como personas del sexo opuesto, ¿sí? Tienen curiosidad también de observar, de tocar el cuerpo de los adultos. Bien, si vamos a todo lo que son los vínculos afectivos, tienen interés por tener novia, novio, ¿sí? Con familiares, con amigos, con su dibujito favorito, ¿sí? Tienen curiosidad por el matrimonio, bien, tienen interés por crecer, por enamorarse, por tener una pareja, ¿sí? Muchas veces también sufren por rechazos afectivos entre sus iguales, ¿sí? Bien, ellos cuidan, ellos alimentan, ellos brindan afecto a los juguetes, a las mascotas, y todo eso lo hacen para ir aprendiendo, ¿sí? Bien, ellos también tienen temores, el temor a la pérdida de los seres queridos, ¿sí? Con respecto al erotismo, bien, estimular sus genitales, ¿sí? Con las manos, frotándose con objetos, con juguetes, con respecto a los juegos sexuales. Los niños y las niñas de edades similares, ¿sí? Juegan a acercar sus cuerpos para verlos, para tocarlos, ¿sí? Se abrazan, se besan, entre edades similares, ¿sí? Juegan al doctor, juegan a los esposos, ¿sí? Exploran sus cuerpos, sus genitales. Bien, con respecto a la reproducción, juegan o imitan a mamá, a papá, ¿sí? Juegan a la casita, juegan a tener una familia. Bien, muchas veces también pueden llegar a expresar ese deseo por convertirse en padre, en madre. Bien, realizan funciones de la mamá, del papá, ¿sí? Cuidar, proteger a las mascotas, a los muñecos, ¿sí? A otros niños también algunas veces. Bien, en algunos casos pueden expresar el deseo de tener un bebé,
¿sí? Y también están las preguntas sobre el matrimonio, las preguntas sobre el origen, sobre el nacimiento de los bebés. Bien, entonces vamos a hablar de estas manifestaciones de la sexualidad infantil que son saludables. ¿Sí? Bien. Entonces, si hablamos de las manifestaciones relacionadas con la reproducción, ¿sí? Que en realidad es la forma en la que los niños y las niñas se identifican o están interesados en los eventos de concepción, de embarazo, del parto, ¿sí? Y se manifiesta ¿por qué? Por la vivencia de ser como mamá o ser como papá. Ellos lo expresan en los juegos, en las experiencias familiares respecto a la maternidad, a la paternidad, ¿sí? Lo investigan y conocen del embarazo, ¿sí? Ellos quieren saber cómo se forman los bebés, cómo nacen. Bien, desde pequeños, en realidad ellos van experimentando y van construyendo su capacidad de maternidad o paternidad con sus progenitores, ¿sí? Con los juegos, como les dije antes, con el cuidado de mascotas, de juguetes. Bien, y en ese sentido entonces va a ser necesario reconocer y permitir, ¿sí?, que los varones, al igual que las niñas, desarrollen y expresen plenamente esa capacidad, ¿sí? Que no haya distinción, como hablamos antes, entre los juegos de niñas y niños, ¿sí? Que se le permita que experimentar, desarrollar su capacidad de maternidad, de paternidad a través del juego. ¿Sí? He escuchado una vez un padre de un niño que le pedía un bebote y el papá, sacadísimo, el hombre, porque como mi hijo varón me va a pedir un bebote, bla, 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 viste, así. Que pasa también mucho más por ahí con los hombres, los varones. Y yo le contesté, porque yo no me podía quedar callada, y yo le contesté, ¿usted es el papá? Sí, esto me pasó en una tienda de juguetes. ¿Usted es el papá? Sí, me dijo. Y le digo, bueno, usted es papá. ¿Usted nunca cuidó a su hijo? ¿Qué está haciendo ahora en este momento? Cuidando a mi hijo, lo traje acá a la tienda, bla, bla, bla. Bueno, ¿y él no puede aprender las funciones que supuestamente son solo de la madre? Usted no tiene función como padre. Entonces, cómprele el bebote al niño. ¿Alguna vez lo ha cambiado, le dio de comer? Sí, me dijo él. Y me miró como diciendo, che, bueno, algo de razón tenés. ¿Sí? No sé si quedó convencido, pero yo me vi en esa necesidad de decir, che, ¿por qué el bebote tiene que ser para la nena? Si el nene también puede aprender a cómo cuidar a un bebé, con un bebote. ¿Sí? O que vieron que viene la cocinita para las nenas y el otro que viene con todas las herramientas. ¿Una mujer no puede agarrar un martillo? Sí puede. ¿El hombre no puede cocinar? Sí puede. Entonces, no enseñemos solamente para la vida adulta cosas que pueden hacer las mujeres, cosas que pueden hacer los varones. No, si todos podemos hacer todo. ¿Sí? Entonces, hagámoselo ver a nuestros hijos que también podemos. ¿Sí? Por más que por ahí a lo mejor lo haga siempre mamá o eso lo haga siempre papá, pero cuando a nosotros nos toca, lo podemos hacer también. Y que no está mal que una nena juegue al fútbol, que no está mal que un nene vaya a baile. No, eso déjenlo para épocas anteriores. Consulta, profe, si un niño pregunta a su referente cómo nace el bebé, por ejemplo, ¿se le puede explicar? Yo trabajo en un resguardo y me suelen hacer preguntas de los niños con ese tema. Suni, a ver, poder se puede, el tema es cuando no son propios los niños, ¿sí? Ahí tendrías que tener el consentimiento de sus padres. Bien, si son propios, sí, totalmente le podés explicar de una manera acorde a su edad, ¿sí?
como les comenté antes, mi hija sabe muchas cosas, pero por ejemplo no sabe en realidad 100% cómo se forma el bebé, el momento del acto, ¿se entiende? ¿Sí? Saben cómo nace y toda la historia, que hace falta una mamá, que hace falta un varón, eso sí lo sabe, pero por ejemplo el tema de, no quiero hablar muy fuerte porque anda por ahí, el tema del acto, eso todavía no. Sí, pues tiene 10 años, ya va a haber tiempo todavía. Estamos ahí en ese proceso, pero con palabras muy simples, digamos. Y muchas veces también me ha pasado que le he querido explicar cosas y que me dijo, yo eso ya lo sabía. Y yo creyendo que la nena no sabía nada. ¿Y de dónde lo sacaste? Y porque lo dijeron en la escuela y lo busqué. Entonces ahí es volver a explicar, porque no sé si lo que ella buscó y leyó en internet es lo correcto. ¿Sí? Entonces está bueno que los padres preguntemos, hablemos con los chicos. ¿Sí? Así le vamos a dar la única confianza que ellos puedan decir, bueno, che, le voy a preguntar a mamá, le voy a preguntar a papá, le voy a preguntar a este adulto, tío, primo, sobrino, no sé, quien sea, pero que ellos puedan expresarse. Es la única manera. ¿Sí? Pero siempre acorde a su edad, chicos, porque si no después le armamos unos matetes a los niños que no entienden. ¿Sí? Después hablamos de estas manifestaciones sobre los vínculos afectivos, que es en realidad la capacidad que tienen de relacionarse, de sentir afecto por los seres queridos, por las familias, por los amigos, por las mascotas. ¿Sí? Y esos vínculos afectivos en realidad se relacionan con la capacidad de sentir afecto por los demás. ¿Sí? El primer vínculo, ustedes saben que es la madre, es con la mamá. ¿Sí? El afecto, los estímulos transmitidos al bebé van a ser esa pauta para ir desarrollando su capacidad de vinculación. Bien, entonces en los bebés las experiencias sensoriales son básicas para el desarrollo. ¿Sí? Y los adultos deberán enseñar, deberán mostrar desde las primeras etapas de la vida estas formas de vinculación saludables. ¿Sí? Entonces, cuando por ahí los progenitores o los cuidadores expresan cariño al tocar, al acariciar, al alimentar, al hablar con el bebé, ¿sí? Sentamos, digamos, esas bases para brindarle seguridad, ¿sí? Que es un aspecto fundamental en el desarrollo. Y es la familia la primera portadora de vínculos afectivos. Bien, entonces conforme avanza el desarrollo, conforme avanza la socialización, van a ir formando vínculos con amigos a través de los juegos, ¿sí? Mayormente empiezan solitos, después juegan en compañía, pero así como dispersos, y alrededor de los 6 años el juego ya es en equipo, ¿sí? Ahí los menores empiezan a comprender y a respetar los límites. Y los amigos comienzan a formar parte esencial de su vida. ¿Bien? Y es una etapa que es frecuente por ahí escuchar que ellos mencionen que quieren casarse con sus progenitores, con sus amigos, ¿sí? Y muchas veces eso puede generar confusión en los adultos, ¿bien? Al interpretar eróticamente esas expresiones, que en realidad son parte de su capacidad de amar y de formar vínculos. ¿Sí? Bien, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo. Cuando los progenitores todo el tiempo están diciéndole a los niños quién es tu novia, quién te gusta, en eso no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, es algo personal, ¿sí? Pero que el niño lo exprese es normal. ¿Bien? Entonces, en ese sentido es importantísimo tener claro, informar y mostrar el rol que ocupan los hijos y los padres en las relaciones familiares. ¿Sí? Mostrar relaciones saludables, mostrar relaciones respetuosas. Bien, que estos niños aprendan a expresar, digamos, sus sentimientos y a construir relaciones basadas en el respeto hacia ellos mismos, hacia los demás,
¿sí? Y mostrar modelos afectivos dentro de la familia. ¿Sí? Otra cosa que les he hablado también un poquito antes son las manifestaciones relacionadas con el erotismo, que en realidad refleja la capacidad que tienen los niños, las niñas, de percibir las diferentes sensaciones corporales. ¿Sí? El recién nacido, a ver, tiene una estimulación afectiva, una gran estimulación afectiva a partir del primer vínculo con la mamá. ¿Sí? Recibe las sensaciones, ¿sí? Y mediante el contacto va desarrollando su erotismo a través del reflejo de succión, a través de las miradas, a través de las caricias, a través de esa proximidad con el cuerpo, ¿sí? Durante los primeros meses va descubriendo su cuerpo, ¿sí? Y también todas las sensaciones que puede experimentar con los diferentes sentidos, con el olfato, con la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto. ¿Bien? Y esos sentidos también ayudan a conocerse y ayudan a que a relacionarse con personas y con objetos, ¿sí? Y los va a ayudar también a ir diferenciando las emociones que le provocan placer y las emociones que en realidad les provoca disgusto, ¿sí? Y acá yo nombré algo que por ahí también a los adultos nos hace, ay, ¿de qué está hablando esta mujer? Cuando hablé de la masturbación, que es parte del desarrollo, ¿sí? La masturbación es parte del desarrollo y se inicia a partir de qué o de cuándo. Cuando ellos descubren la zona genital, ¿sí? Y poseen mayor coordinación motora, que va entre los 3 y los 5 años de edad, que después disminuye en lo que es la etapa de latencia, ¿sí? Por eso es muy recomendable transmitir el concepto de privacidad, ¿sí? Y explicarle, ¿no? Con la palabra masturbación, con alguna otra que por ahí cada uno de ustedes encuentre, que es parte propia de la intimidad, que es un acto que es privado, ¿sí? Que se puede hacer en un lugar seguro, con las manos limpias, ¿sí? Que no se debe hacer frente a otras personas. Informarle que nadie debe tocar su cuerpo, ¿sí? Informarle que ellos también deben respetar el cuerpo de los demás, ¿sí? ¿Y qué se recomienda? Que no mostremos enojo, que no mostremos estas conductas de desaprobación, estos castigos que por ahí muchas veces los padres imponemos, ¿sí? A través de la masturbación, en realidad, los infantes van descubriendo, van explorando, van experimentando sensaciones en su cuerpo, ¿sí? Y otra cosa que también por ahí los padres, eh, no es que lo hacemos mal, sino por pudor, ¿sí? No le enseñamos a los niños a nombrar sus genitales con el nombre correcto, ¿sí? Y le llamamos el pitulín, la puchi, la pochi, bueno, todos esos nombres que uno se inventa, ¿sí? Y no los llamamos vulva, pene, testículos, vagina, ¿sí? Eh, que estaría genial o es sumamente necesario que desde pequeños ellos aprendan a nombrar sus genitales con el nombre correcto, ¿sí? Y uno de los mejores momentos para hacerlo es cuando se hacen los cambios de pañales, cuando uno lo baña, ¿sí? Como les dije antes, es común que le asignemos estos nombres incorrectos a los genitales porque nos provoca incomodidad, ¿sí? Bien, y nosotros ahí en realidad podemos transmitir el mensaje de que existe algo, entre comillas, malo o extraño en ellos y no tener la confianza para cuidar o para hablar de esa zona erógena del cuerpo que causa incomodidad, que genera conflicto, ¿sí? Después, entre los 3 y los 5 años de edad, ellos suelen mostrar gran curiosidad, ¿sí? Por conocer las partes de su cuerpo, ¿sí? Entonces, es una edad que es muy común que exploren, es muy común que toquen su cuerpo, que toquen sus genitales, ellos se dan cuenta cómo son, ¿sí? Descubren similitudes también, diferencias entre niños y niñas,
¿sí? Entonces, jugar con los genitales es parte del proceso. Jugar al doctor, jugar a la mamá y al papá, ¿sí? Hacer comparaciones entre niños y niñas, masturbarse o frotarse los genitales con juguetes, con cualquier otro objeto, es parte del desarrollo de la sexualidad. Lo que pasa es que nosotros entramos como en una crisis de decir, ay, lo que está haciendo el nene, esto seguro tiene algún problema psicológico o alguien lo ha tocado cuando era niño. ¿Viste? Empezamos con todos esos miedos que tiene uno como padre, como madre. ¿Sí? Entonces, si hablamos de comportamientos sexuales comunes en la infancia, podemos hablar de los niños preescolares, o sea, los niños menores de 4 años. Es común, ¿sí?, que exploren, que se toquen sus partes privadas, ¿sí? A ellos no les importa si es en público, si es en privado, ¿sí? Frotarse también estas partes íntimas, ¿sí? Mostrar las partes privadas a otras personas, ¿sí? Es parte también de su proceso, ¿sí? Tratar de tocar por ahí los pechos de la madre o de otra mujer, ¿sí? Quitarse la ropa, querer estar desnudos, ¿sí? Tratar de mirar cuando otra persona se está desvistiendo o se está por entrar a duchar, ¿sí? Hacer preguntas acerca de su cuerpo, de las funciones corporales, ¿bien? Es también algo común y propio de la edad que hablen, digamos, con otros niños, ¿sí? Con otros niños de su misma edad sobre las funciones corporales, ¿sí? Después tenemos los niños preescolares, aproximadamente de 4 a 6 años, que es algo común, un comportamiento común, tocarse las partes privadas a propósito, ¿sí? Lo que nosotros llamamos masturbación, ¿no? Eh, Tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas, ¿sí? Imitar comportamientos de pareja, ¿bien? Tomarse de la mano, besarse, esas cosas, hablar de las partes privadas, utilizar malas palabras también, ¿sí? Que muchas veces la utilización de malas palabras hasta las repiten sin saber lo que significa, ¿sí? Y otra es explorar, vaya arriba, explorar las partes privadas con otros niños de la misma edad, ¿sí? Por ejemplo, cuando juegan al doctor. Pero hablamos de la misma edad, algo ya sería llamativo que un niño de 4 o 5 años juegue al doctor con un niño de 11, 12 años, ¿sí? Bien, después tenemos los niños en edad escolar, que van de los 7 a los 12 años aproximadamente, ¿sí? Tocarse las partes privadas a propósito, esto de la masturbación, ¿sí? Acá ya usualmente lo hacen en privado, ¿sí? Jugar con los niños de su misma edad, ¿bien? A juegos de comportamiento sexual, el verdadero verdad consecuencia, el juego de la botella, todos esos juegos que todavía siguen, ¿sí? Bien, mirar fotos de personas desnudas o personas semidesnudas, y hoy la tecnología, como yo siempre digo, si uno la sabe utilizar es muy buena, y si no, no tanto. ¿Sí? Bien, ver o escuchar material de contenido sexual, ¿sí? A través de la televisión, a través de los juegos, a través del internet y demás, ¿sí? Querer más privacidad, ¿sí? Por ejemplo, al desvestirse, al momento de irse a bañar y demás, ¿sí? Por ahí muchas veces también se resisten a hablar con los padres, con los adultos de estos temas sexuales, ¿sí? Y también es común que empiecen a sentir atracción sexual o interés hacia otro niño o otra niña, digamos, de
de su edad, ¿no? Dice Gladys, y acá les habilito el micrófono para que hablen todas. ¿Qué pasa si en el jardín o en la escuela quieren enseñarles materiales que no es de acuerdo a su edad? ¿Se puede intervenir? ¿Qué opinan los demás? No sé qué tipo de material te referís, Gladys. ¿Sí? No sé si Gladys puede habilitar el micrófono también para que nos explique a qué tipo de material. A ver, yo creo que material, a ver, si hablamos material pornográfico en la escuela no lo van a dar. Sí, a ver, acá, por ejemplo, en la escuela que va mi hija, que tienen integración sexual, a ellos nos mandan el material previamente a los padres de los temas que se van a tratar en el aula. Gladys, anda por ahí. ¿Escuchan? No te escucho, Gladys. A ver. Ahí. ¿Se escucha o no? Sí, nada más que no estás hablando. Ah, no, estaba apretando otra cosa. No, porque hace poquito acá en la escuela, por ejemplo, en Chaco, mandaron material para que se lea en las escuelas que tenían, o sea, cosas muy, muy privadas, muy erógenas, ya casi al borde de la pornografía. Por eso hacía la pregunta. Sí, a ver. No sé qué tipo de material, pero sí, obviamente vos como mamá, por ahí como papá, podéis ir a hablar al colegio. Mucho pasa también con el tema de ciertas religiones, que por ahí no se tocan estos tipos de temas. Y queda en cada uno, a ver, o no mandarlo ese día a la escuela, porque en la escuela no va a cambiar su programa porque a un papá o una mamá no le gusta el tema que se está dando en la escuela. Bueno, creo que el Estado salió a desmentir todos estos materiales, que fue un error o algo así que decía, y de última se suspendió para que no se lean estos materiales porque eran muy pervertidos ya. Sí, ha pasado con otras escuelas ese tema, pero una vez que ya había pasado, ¿se entiende? No había un antes. Que los chicos llegaron a sus casas y empezaron a comentarle a los padres ciertas cosas que habían tocado en la escuela, temas que los padres se horrorizaron, que puede llegar a pasar. Por eso yo siempre digo lo siguiente, a ver, yo trato de, a ver, no es que le quiero quemar etapas, por ejemplo, lo que me pasa con mi hija, pero muchos de los temas que ya están tratando en la escuela con respecto a la educación sexual, ella ya lo sabe. Entonces ya va con una idea diferente y no le dan material al alumno, ¿sí? Comentan el tema, que son dos cosas distintas. Charlan de cierto tema, sin imágenes, sin material de estudio, acá lo abordan desde otra manera, pero obvio que sí. Sí, podés intervenir, podés ir a hablar con los directivos, podés ir a hablar con los maestros y si no, podés ir directamente al Ministerio de Educación. O sea, intervenir, podemos intervenir, pero hay que tener el material, sí, que pueda comprobar, Gladys, que realmente es material que va más allá de educación o que puede llegar a pasar los límites con respecto a la educación. Pero sí, claro Sí, que sí.
El material era tremendo porque mi hermana, que es maestra, o sea, leía y te daba cosa porque eran muy pervertidos los materiales que mandaron, ya demasiado eróticos. Claro, quizás no se basaron en la parte científica, sino que fueron más allá, por decirlo de una manera. Exactamente, Sí, exactamente, puede pasar. bueno, Pero sí, sí podés tranquilamente. Sí, sí, intervenir, sí. gracias, profe. No, de nada. Chicas, eh, clase que viene terminamos con comportamientos sexuales infantiles, ¿sí? Que indican más que una simple curiosidad, que esto lo vamos a ver la clase que viene, que se consideran por ahí problemas de comportamiento sexual, ¿sí? No son muchos, lo vamos a terminar la próxima clase. Yo les voy a, después sigue lo que es la ley, ¿sí? Que no es muy largo tampoco el tema, les voy a ir habilitando el módulo número 2, ¿sí? Para que ustedes lo vayan leyendo, quizás si hacemos tiempo la próxima clase comenzamos o la otra, no sabemos, y quiero que se vayan preparando para la primera validación, ¿sí? Vayan estudiando, vayan leyendo, yo ahí les pasé un resumen. Traté de hacerlo lo más simple posible de el psicoanálisis infantil, ya se me había olvidado el nombre, perdón, el psicoanálisis infantil, estudien de ahí, ¿sí? De ese pequeño, son 4 hojas, parece pequeño, pero tampoco es tan pequeño eh, con respecto a eso, y vamos a tratar de la próxima semana, el próximo jueves, digamos, terminar con el módulo número 1, ¿sí? Y les habilito el módulo número 2 para que ustedes lo vayan teniendo, ¿sí? Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos el día de hoy? ¿No? Bien, entonces nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, como les dije, y vamos a terminar, o vamos a tratar de terminar lo que es el módulo número 1. ¿Sí? Y los invito a aquellos que tienen hijos, hijas, que se animen a charlar el tema este de la sexualidad, porque es parte de su desarrollo y ellos tienen que saber. Si no, el día de mañana se toman con una pareja así y no sabemos cómo frenar estos temas. Así que les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, ¿sí? Que tengan un lindo fin de semana, ¿bien? Los que no trabajan mañana, felicitaciones, tómense en el descanso merecido y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.